Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Permítame usted darle la bienvenida a nuestro invitado a través de plataformas digitales, al maestro Tomás Cisneros, especialista en temas fiscales, abogado, contador, y quien siempre tiene tiempo para con la audiencia de Presencia Universitaria. Maestro, ¿cómo está usted? Es un gusto saludarlo en esta mañana aquí en Presencia Universitaria. Muy buenos días, maestro Marco. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y saben que siempre estoy dispuesto. Muchas gracias, maestro. Y bueno, hay en redes sociales una serie de informaciones contradictorias, me parece, entre sí, por lo que vea el tema a esta figura que es el reparto de utilidades, un derecho laboral que tienen las y los trabajadores cuando el patrón bajo el cual prestan sus servicios laborales tiene utilidad en un ejercicio fiscal. Y qué mejor que un especialista en derecho, que un especialista en derecho fiscal, nos pueda precisar qué es lo que hay realmente en cuanto al tema de reparto de utilidades en este ejercicio fiscal 2023, maestro. Claro, maestro, como bien dice, tenemos los trabajadores un derecho constitucional y laboral a participar en las utilidades de las empresas, ¿no? La ley del impuesto sobre la renta, en la Constitución nos establece que la base gravable de la renta a repartir pues es el resultado fiscal de las empresas. Y el resultado fiscal nos establece la ley del impuesto a la renta cómo determinarlo. A los ingresos que tienen las empresas, los ingresos acumulables, le vamos a restar ciertas deducciones autorizadas y vamos a determinar una utilidad fiscal. Esa utilidad fiscal va a ser la renta gravable. Del 10% de esa utilidad, los trabajadores tienen derecho a participar de esas utilidades en un 10%. Ahora bien, hay ciertos trabajadores que no tienen derecho a participar de esas utilidades, como pueden ser aquellos trabajadores eventuales que hayan trabajado menos de 60 días en el ejercicio inmediato anterior, aquellos que son directores, administradores, gerentes generales, etcétera, trabajadores domésticos, etcétera, no tienen derecho. De esa parte repartible, lo que vamos a hacer es repartirlo precisamente entre todos los trabajadores de la empresa. El 50% se reparte en base a los días trabajados y el otro 50% se reparte en base a las percepciones generadas entre todos. Sacamos un factor y determinamos cuánto es lo que deben de participar cada uno de ellos. Recordemos que por una reforma laboral por ahí del 2022, el monto de la participación que cada trabajador va a tener derecho se va a topar, estimado maestro, se va a topar al monto que se resulte más favorable de los trabajadores, que sea 3 meses de salario o, en un momento dado, el promedio de los últimos 3 años que hayan generado PTU, ¿no? Entonces, hacemos un cálculo, un proyecto, le corresponde hacerlo a la comisión mixta. Cada empresa deberá de tener instalada una comisión mixta que lo que va a solicitar es la declaración anual de las empresas. Hablamos de empresas, personas morales, o hablamos de empresas que pueden ser también personas físicas. Entonces, se solicita la declaración de las empresas. La comisión ya sabe, ahí en la declaración se establece cuál es el monto del PTU a repartir, se hace el proyecto de participación y en un momento dado se tiene la obligación de pagarlo a los trabajadores dentro de los 60 días aquel en que deba de presentar máximo la declaración del ejercicio. Si las personas morales la presentan a más tardar el 31 de marzo, entonces 60 días tenemos a más tardar el 30 de mayo para poder repartir esas utilidades en tratándose de las personas morales. Las personas físicas que presentan su declaración anual ahorita en el mes de abril tienen a más tardar el 30 de abril para presentarlo y de ahí 60 días para repartir estas utilidades entre los trabajadores que se vence por ahí del 30 de junio. Entonces, entre mayo y junio son las fechas en que los trabajadores esperan su reparto de utilidades. Ahora, maestro, ¿cómo pueden saber los trabajadores que su empresa generó una utilidad y en caso de que no se les entregue, qué recursos tiene para poder reclamarlo? Muy bien. La única forma de saber si tuvo una utilidad es a través de la declaración anual, la que se presenta ante el Servicio de Administración Tributaria, ante el SAT. El trabajador o los representantes de los trabajadores o el sindicato, en su caso, si tienen sindicato, tienen la facultad de solicitar la entrega de esa declaración ante el patrón, ¿no? Va y se le solicita. Si el patrón se negare a presentar esa declaración, establecen los mecanismos correspondientes
para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o las autoridades laborales se le obliga al trabajador, al patrón, perdón, a entregar esta declaración. Es obligación del patrón entregar esa declaración, un acto de transparencia, entregarla para que los trabajadores puedan saber cuánto le corresponde de participación de las utilidades. Maestro, esta reforma del 2022, que me parece que es el origen de mucha de la información que hay en redes sociales, resultó ser más benéfica para la clase trabajadora, ¿es correcto? Cada caso es distinto, estimado Marco, cada caso es distinto porque imagínate, por ejemplo, que un trabajador, por su cálculo especial que lleva en la Ley Federal del Trabajo, lo que sea, a mí me corresponde $1,000,000 de participar en las utilidades. Entonces, con esta reforma laboral, lo que tengo que hacer es voltear a ver y decir, a ver, ¿cuánto participaste en las utilidades en los últimos 3 años? Saco un promedio. O bien los 3 meses de salario. Y entonces muchos trabajadores dicen, oye, con el cálculo original me tocaba $1,000,000, ahora me van a tocar $120,000 con estos topes, por decirlo así. Entonces, sí es un tema de que el trabajador quedó intocado su derecho mientras no exceda de estos 3 meses o del promedio de los 3 salarios. Entonces hemos visto que en algunos casos el derecho de los trabajadores a percibir PTU ha bajado inclusive al estar topado. Ahora, ¿hay algunas empresas que no paguen utilidades, que estén exentas en la ley? Sí, en términos generales, algunas empresas que no tienen obligación de pagar utilidades, pues son aquellas empresas, por ejemplo, de nueva creación, ¿no? En un momento dado. Aquellas empresas cuyo capital no exceda de $300,000. Aquellas empresas, obviamente, que no son empresas, que son personas morales, pero que se dedican a temas de beneficencia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, claro que sí hay algunas empresas que no están obligadas a pagar PTU también. Y nos están haciendo una pregunta, y qué mejor usted que nos ayude a clarificarla. ¿Las universidades públicas están obligadas al reparto de utilidades, maestro? No, porque no generan como tal, por su régimen fiscal, por su perfil social, no generan utilidades. Ahora, también hay personas que trabajaron durante el año anterior en alguna empresa y que de pronto salen, ya no están en la empresa, Claro. pero también tienen derecho, ¿no?, de exigirlo. Tienen derecho, siempre y cuando hayan prestado servicios de forma continua o discontinua, cuando menos 60 días durante el ejercicio anterior, ¿no? Durante 2022, al menos 60 días, siempre y cuando hayan sido trabajadores de planta, ¿estamos de acuerdo? O eventuales, pero mayores de 60 días. Entonces sí, tienen derecho a recibir. Maestro, se nos ha terminado el tiempo y lamentablemente corre muy rápido aquí en este espacio. ¿Alguna conclusión a manera de consejo tanto para la clase trabajadora como para los empresarios en lo que se refiere justamente a esta figura del reparto de utilidades? Sí, claro, reconocer por parte de los trabajadores que es un derecho, que tienen derecho a acercarse, aun cuando hayan dejado de trabajar. Acérquense a las empresas a preguntar si les toca en un momento de reparto de utilidades. A los patrones, pues ser sensibles en el cumplimiento de esta obligación constitucional y que a fin de cuentas pues también reconoce el factor humano como un factor importante de la productividad, ¿no? De la fuerza productiva. Entonces, también entender a los patrones que deben de pagar esta obligación y este derecho a su vez de los trabajadores. Pues bien, maestro, le agradecemos enormemente siempre su apertura para con este espacio. Muchas gracias, maestro Tomás Cisneros, por su tiempo. Vamos a una pausa y volvemos con más.